Para alguien que está pensando en un crédito personal para comprarse el electrodoméstico o para alguien tema autos, es esos costos de los créditos. Estábamos viendo acá, mirá esto. Tan altos, ya estaban altas las tasas y esas tasas probablemente pueden llegar a préstamo personal del Galicia, 261% costo financiero total. ¿Eso va a seguir aumentando? ¿Va a seguir subiendo esa tasa, digamos? El negocio de intermediación financiera es intermediar riesgo. Si nosotros vamos a un esquema, o sea, los bancos intermedian riesgos de tasas, riesgos de plazo, y todo eso te lo cargan en el spread, entre el diferencial entre la tasa activa y la pasiva. Y vas a un esquema donde las tasas van a ser más volátil, es decir, el fondeo de los bancos va a ser, el precio va a ser más volátil, porque la tasa de los plazos fijos, el banco te va a tener que cargar un spread más alto, porque se tiene que cubrir de esa potencial mayor volatilidad. Así que es un esquema donde por distintos caminos, vas a decir, bueno, van a endurecer las condiciones monetarias porque quieren ir más cerca del piso. Bueno, va a ser más volátil. Todo te da que en términos reales, no nominales, las tasas deberían ser más altas. De hecho, si lees el Staff Report, dice exactamente eso. Lo dice para el Tesoro, pero dice, al Tesoro le va a salir más caro renovar la deuda porque las condiciones monetarias van a ser más duras, porque los pesos tienen más opciones, el cepo es más chico, entonces el arbitraje entre la tasa externa y la interna es más directo. El cepo lo que te permitía a vos era, en cierto punto, lo que permite es disociar las tasas locales de las externas, digamos. Y de las expectativas de evaluación. Entonces te permitía tener tal vez tasas más bajas de lo que necesitaba. Eso Caputo dice, bueno, nosotros estabilizamos con tasas de interés. En realidad la primera etapa fue de licuación, pero con tasas de interés negativas o no tan positivas, porque tenía cepo, claramente. Si hubiera tenido cepo, eso era imposible, digamos. El cepo lo que te permite es eso, es disociar la tasa local de la externa. Cuando vos no tenés cepo, todo ese arbitraje es mucho más rápido, entonces ya no podés hacer ese jueguito. Entonces, por eso el fondo dice que las tasas van a ir para arriba. Yo coincido, hay distintas razones por las que en este esquema la tasa real, hay que ver qué pasa con la nominalidad, pero la tasa real, al menos de corto plazo, tiende para arriba. Después hay que ver qué pasa con las expectativas de evaluación, qué pasa con el riesgo país, que debería, a la larga debería bajar más. Eso estamos todos de acuerdo, digamos. Pero de entrada van para arriba. Pero bueno, aunque estas tasas de interés de los créditos nos parezca, a mí me parece una locura, digamos, ¿no? Son altas, yo coincido con vos, son altas. Pero porque, a ver, nosotros tuvimos una fuerte suba de tasas en la previa, porque las expectativas cambiarias estaban desancladas, digamos. Ahora se anclaron, por eso te digo, eso te debería jugarte a favor. Pero al mismo tiempo hay que ver cuánto está dispuesto a endurecer el gobierno en las condiciones monetarias para lograr lo que está logrando. Tal vez si nos hubiéramos quedado fluctuando o sea, si el gobierno no hubiera mostrado esta intención tan fuerte de que vaya al fondo, tal vez las tasas hubieran bajado un poco más rápido, digamos. Pero dado que estamos en este nuevo baile, digamos, que es que vaya más para abajo, entonces las tasas no necesariamente van a bajar. Y la actividad económica, ¿cómo? Mira, acá qué lindo mensaje que nos manda Arce. Dice, qué lindo levantarse un feriado, tomar mate, mirar serrucho económico. Te están mirando a vos, así que peinate un poco. Hay cosas más divertidas, Arce, para hacer, pero gracias. No, es que hay un gran interés. Yo te decía, peinate para joderte nomás, porque estaba bien peinado. No, igual es mi pelo, es así. Está bien, no es que estoy despeinado, si te fijas, es como el topo de adelante. Mira qué lindo, sí. En realidad lo tengo que debería cortarlo. Sí. Está bien. Escúchame, aprovechá que no tenés canas todavía, mira yo. No, tengo. La barba tengo muchas. Está bien, bueno, la barba no hay problema. Oíme una cosa, tema actividad económica, ¿cómo en este contexto que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo lo...? Hay que ver si en marzo, con toda la incertidumbre que hizo, marzo, abril, qué impacto tiene toda la incertidumbre que hubo cambiaria. Ya si mirás si uno mira el resultado, la balanza comercial en bienes de marzo, en cantidades y desestacionalizadas, cayeron las INPO, cayeron las EXPO, digamos, hubo como a ver qué pasa, y eso probablemente te pase factura en la actividad. Hay que ver los datos. No sé si llega a caer, pero probablemente sí desacelere un poco. Sí. ¿Pero eso por qué? ¿Por el tema de tasas de interés? No, es la incertidumbre.
Es la incertidumbre cambiaria, es el decir, che, iba a comprar tal cosa, pará, a ver qué pasa, esperá, voy a invertir, no, pará, tomate un tiempito y todos tienen un poquito ese de, esperá a ver cómo se acomoda esto y más demanda de dólares. Cuando vos demandas dólares, capaz te iba a cambiar el lavarropa y decís, no cambia el lavarropa, compré unos dólares, esperá a ver qué pasa. Entonces, por el cambio, por el cambio de régimen. Vos cambiás el régimen y aunque parezca que está todo muy prolijo. Pero es que en la previa hubo incertidumbre y hubo presión, y por eso subieron las tasas y por eso las ventas del Banco Central. Entonces, eso es innegable. O sea, a ver, era esperable, es un cambio de régimen. Yo creo que vos me lo preguntaste, mucho colega tuyo en otro lado, yo decía lo mismo. Mirá, si viene un cambio de régimen, los cambios de régimen generan estrés. Es como mudarse, como casarse, estás cambiando el régimen, va a pasar, digamos. ¿Tanto estrés como casarse? ¿Tanto estrés como? Y para la economía te diría que sí, porque es un cambio de régimen. Y es un cambio de régimen donde el mercado no terminaba de tener en claro qué venía. Había mucho ruido, mucho rumor. De hecho, si vos le preguntabas al mercado, te decía, cuando se convenció de que venían bandas, te hablaba de una banda mucho más chiquita, no te hablaba de una banda. Es verdad, sí. En eso tal vez, porque viste, algunos dicen, no, porque el mercado se pensaba que venía algo mucho peor. No sé si se pensaba que venía algo. Hay que ver en qué sentido peor, porque a mí esto me parece mucho mejor, pero el mercado esperaba una banda mucho más chiquita de la que terminó viniendo y tal vez también esperaba menos flexibilización del cepo, digamos. Yo lo digo pensando en términos políticos. Términos políticos son próximos 6 meses. Digamos, ¿con qué economía se va a encontrar Milei cuando la gente vaya a votar? Menos inflación, menos actividad, la inflación menos va a seguir incertidumbre. A ver. La inflación va a seguir bajando. Lo que pasa es que no probable. Hay que ver hasta qué punto están dispuestos a forzar. Pero en principio no necesariamente va a ser al ritmo que el gobierno quería. De hecho, él creo que ya dijo que el 1 que él esperaba ya, que lo está esperando más para fin de año ya. Claro. Entonces, claramente la inflación va a la baja, pero tal vez con menos rápido de lo que al gobierno le hubiera gustado. La actividad yo creo que puede tener ahora en estos meses una desaceleración, por decirlo de alguna manera, un valle, como quieras decirle, pero a la larga la salida del cepo es expansiva, con lo cual va a haber un montón de mercados donde las decisiones van a fluir mucho más naturalmente, sin brecha, sin cepo. Pero ¿te acuerdas cuando? El mobiliario, la construcción. Lo que pasa es que después está un tema de costos, ¿no? Pero la decisión de comprar y ponerte de acuerdo en un precio en un montón de mercados, hoy es mucho más simple. Alguien me va a decir, bueno, pero había brecha de 25. Sí, no es lo mismo una brecha de 25 que de 100. Pero ahora hay brecha de 0. O sea, sacar un crédito hipotecario, pasarlo a dólares para comprar todo es más fácil. O sea, eso hace que todo fluya mucho más naturalmente y todo sea más fácil, y eso es bueno para la actividad económica. Sí. Así que por eso para mí sacar el cepo es expansivo, digamos. Así que eso tiene que ser bueno para la actividad. ¿Te acordás cuando fuimos a votar en el 2017? Macri venía de también levantamiento del cepo, salto inflacionario, caída de actividad económica, no todo lo que ocurre después de una devaluación, por más que la salida del cepo estaba cantada, era lo que en ese momento había que hacer. Bueno, en este momento, a 6 meses de las elecciones, vuelvo sobre esta cuestión, porque en aquel Macri 2017 me acuerdo que la obra pública había tenido mucho que ver con la actividad, ¿te acordás? La obra pública muy expansiva, que la obra pública a su Macri vez no tenía equilibrio fiscal esos 2 primeros años. Claro. Los ponchazos. Por eso, en aquel momento la obra pública a su vez generaba en las provincias, digamos, más laburo. En este momento, Milei, obra pública, no, digamos, equilibrio fiscal, estamos en este cambio de régimen estresante. Mirá, si vos a ver, vos, escenario que te imaginás de acá a 6 meses, el día que vayamos a votar, ¿qué estás viendo, digamos? Porque Milei debe estar pensando todo el tiempo. Y no pasa nada raro, tiene un escenario positivo, digamos. La gente va a ver que la actividad se recuperó, la gente va a ver que el salario se viene recuperando, tal vez todavía no llegó a los niveles
pre-2023. Depende que mire, porque depende, te tiran cosas por la cabeza que... Por eso. Alguno te agarra algún indicador raro que no es el que deberías mirar y te lo tira por la cabeza, pero si vos mirás el RIP, te mirás, que también tiene sus problemas, pero si mirás el salario del INDEC, el salario se está recuperando, se sigue recuperando, pero todavía no llega a los niveles de, si querés, toda la licuación, no terminó de recuperar toda la licuación del 2023. Entonces hay un tema de nivel, a lo que voy es que hay un tema de nivel que la gente te puede decir, sí, se está recuperando, pero me sigue sin alcanzar. Y sí, bueno, sí, te sigue sin alcanzar porque viene muy abajo, pero se está recuperando. Entonces, yo creo que la gente, en ese sentido, actividad, salarios recuperándose, inflación bajando, tal vez no tanto como quiere el gobierno, pero bajando, yo creo que todo eso es propicio para el gobierno, digamos, debería ayudarlo en el... Después está el propio discurso político del gobierno, lo que quiera forzar, con lo que fuerce los costos que pague y cómo eso sea recibido por la gente, digamos. Pero desde lo político, desde lo económico, la economía no creo que le juegue en contra, al contrario, debería jugarle a favor, digamos. Pero vos no ves un esquema donde la actividad económica, porque lo que vemos es... Va a depender por eso. Hay una parte estoy pensando en el tema de desempleo, porque si cae mucho la actividad... Si lo fuerzan mucho, pues puede ser, digamos, que tengas impacto en actividad y en empleo, pero esas cosas tardan. Hay que ver qué tan rápido se produce. Tardan mucho más en verse en los datos, pero también tardan en llegar a vos tardás en despedir un empleado, ¿no? Que a los 2 minutos despedís un empleado. Capaz que vas a tener, lo que podés tener son convenios preventivos de crisis, donde hay suspensiones, entonces el tipo se va a la casa y cobra el 75%, ese tipo de cosas. O sea que vos lo que ves, acá porque uno Tate dice, la pregunta es si el dólar a 1000, dice, con el dólar a 1000 habrá más despidos, dice, digamos, porque hay que ver después los sectores, ¿no? Si tal vez... Te estás arriesgando, estás corriendo más riesgos en ese sentido, te estás arriesgando, a ver, le estás pidiendo, para decirlo, porque si no uno dice, para no decir burradas, le estás pidiendo a la economía que tenga un nivel de flexibilidad de precios a la baja alto. Le estás exigiendo al resto de la economía, a los sectores que tengan un nivel, y no sé, a mi parecer vos no le diste todas las herramientas para eso todavía. O sea, por eso digo que estás corriendo un riesgo alto. Algunos lo podrán lograr por defecto, porque ya flexibilizaron por defecto, digamos, con un porcentaje de informalidad, y otros no podrán, y eso van a ser los que van a tener problemas de nivel de actividad, de rentabilidad, y en algún momento, si eso se sostiene, van a ser problemas de empleo, digamos. Pero le estás exigiendo, estás corriendo un riesgo. ¿Por qué? Porque le estás exigiendo a la economía que tenga un nivel de flexibilidad de precios a la baja, que dado que vos, por ejemplo, no hiciste la reforma, lo que llamamos la reforma laboral, hiciste cosas, pero no existe la reforma laboral, es limitada todavía ese nivel de flexibilidad de precios a la baja. Entonces, por eso digo yo, hay que ver realmente cuánto están dispuestos a forzarlo, digamos. Lo que vos estás diciendo, a ver, decime si así es, y lo que sugiere Tate en su consulta y tantos otros, dice, el dólar a 1000, y bueno, es un dólar que se quedó corto o barato, entonces no te permite justamente que tu economía se defienda de precios, digamos, en dólares más baratos que puedan venir de afuera, y eso te impacta en la actividad un poco. No, también tenés que bajar precios. O sea, suponete que yo tenía el dólar exportador, estaba más alto que, o sea, era el 5% más alto que el 1070, ponele. O sea, que estaba a 1100 y pico. Entonces, vos lo llevas a 1000, está más abajo. Si vos tenías los precios de la economía seteados a ese dólar exportador, en los sectores exportables que le proveen o que usan insumos exportables, vos ahora bajás eso, un 10%, estás pidiendo una flexibilidad de precios a la baja de 10%. Y si es un ajuste por precio, a la larga va a terminar ajustando por cantidad. Entonces, por eso digo, vos le estás exigiendo al sistema un nivel de flexibilidad de precios que yo no sé si todavía tiene flexibilidad de precios a la baja. No lo sé porque hay un montón de... Si hubiéramos hecho la reforma laboral, yo digo, bueno, lo tiene que tener. Pero yo no veo que le haya... Incluso la apertura de la economía tampoco es tan grande todavía. Hay distintos aspectos de la secuencia donde se avanzó a menor velocidad. Entonces, tal vez le estás requiriendo demasiada, le estás pidiendo, exigiendo, esa es la palabra, estás exigiendo demasiado al resto. ¿Entendés? O sea, a mí no me parece técnicamente, no me parece técnicamente aconsejable. O sea, si vos lo tenías en 1200, se va a quedar ahí, bien estable. Todavía no tenés ninguna señal para que me puedas decir se va para arriba.
no había ninguna señal que diga, che, se va para arriba. ¿Cuál es la ansiedad de que vaya para abajo? ¿Cuál es la ansiedad de correr esos riesgos? ¿Entendés? Sí. Al segundo día a la tarde, porque fue el segundo día a la tarde que empezaste con la... Claro. No, la pregunta también es si el dólar, acá... Eso es lo que yo veo. Después, sea, por el resto, lo que te dije antes. Sí, alguien me hace una pregunta que ahora la quiero charlar con vos, pero porque además a 1.000 mangos el dólar, o incluso 1.200, pero pongamos 1.000, 1.100 mangos, vos, me imagino, vas a tener una demanda de dólares por ejemplo, el turista, o de la demanda de dólares de los ahorristas que ahora vos le permitís comprar dólares oficial. Vas a tener, si el tipo de cambio real es más bajo, vas a tener más, lo que se llama más absorción de transables. O sea, vas a tener más demanda de transables local. Vas a comer más los transables que vos producís y vas a querer más de los transables que importás. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio real más bajo quiere decir que son más baratos. Es un tema de precio relativo. Y además más turista en el exterior y eso, más demanda. Sí, eso es otro transable, sí, es una importación. Sí. Ok. Y menos que me pregunta a mí, esto me lo cuestiona. Ahora, lo que yo no engancho ahí es cuando viste te dicen de atraso, un atraso. Eso es otro, eso es un diagnóstico mucho más complicado. Lo que sí es cierto es que si vos forzás un valor, vos podés forzar de lo monetario un valor de dólar, digamos, por un tiempo, no a la larga, pero por un tiempo lo podés hacer. Si vos forzás un valor que no es, vas a pagar costos, porque para la economía real no es, y si la economía no tiene esa flexibilidad de precios a la baja, o sea, no se puede dar vuelta y decirle, che, te tengo que bajar el sueldo porque ahora la soja bajó 10%, digamos, suponete. El empleado te dice, bueno, me considero despedido, pagame la indemnización, y entonces no tenés flexibilidad de precios a la baja, ¿entendés? O es limitada, porque la economía es una cuestión de grado, no de clase. Entonces, o esa flexibilidad está limitada. Entonces, si vos no podés hacer ese ajuste de precios a la baja, lo que no ajuste por precio va a ajustar por cantidad. O sea que esto que estamos viviendo, a ver, vos corregime, ¿es parecido a la deflación de la Rúa en aquel momento con la convertibilidad que yo no hago esa comparación. Esa la haces vos. Lo que yo te digo es... No, pero bueno, en aquel momento están forzando. Bajaron salarios. No es el mismo contexto. Vos ahí tenías la convertibilidad, venías de recesión desde el 98, era muy anterior a la Rúa, digamos. Venías con caída de la actividad desde el 98, el tipo de cambio se había apreciado mucho, el precio del petróleo y de la soja al principio, después ya al final habían empezado a recuperar, pero se habían caído como un piano, venías con crisis en emergentes recurrentes desde el 94, es otra cosa. No, yo te digo por una cuestión de dinámica, ¿no? Lo que necesitaba aquella economía y la que necesita esta. A veces comparamos, Pérez, cosas que no son iguales y terminar haciendo más lío. Lo que yo digo es, vos estás queriendo que el dólar, a ver, el gobierno en cierto punto le está queriendo poner precio al dólar, si querés, o está queriendo ponerlo en la zona al dólar, es decir, che, vos tenés que ir para allá, no donde vos quieras, para allá. Y yo voy a hacer cosas y voy a mandar señales para que vaya para allá. Que no es necesariamente donde había arrancado en este nuevo esquema. Y de hecho no lo dejaron que solo diga, porque capaz que arrancaba ahí y después empezaba a bajar solo, pero no lo dejaron que lo haga solo, digamos. Claro. Ya el segundo día pusieron todo arriba de la mesa para que eso pase. Pero yo lo que digo es, eso que para mí lo malo es que demuestra mucha ansiedad en ese sentido, te hace correr riesgos. Vos estás corriendo riesgos cuando haces eso. Claro. Los riesgos son por el lado de la actividad, por el lado de la volatilidad futura, tenés por un montón de lados riesgos. Pero vos estás corriendo riesgo. Y para mí son injustificados. ¿Por qué son injustificados? Porque esto recién arrancaba. Estaba arrancando todavía. Y no estaba arrancando con volatilidad. O sea que... Fíjate lo que me dice Eduardo, y yo te lo voy a trasladar, porque es muy interesante. Dice, Claudio, si el dólar está bajo, decís que puede haber despido. Si está alto, se licuaron los salarios. No hay nada que te conforme. Le está pegando a vos. No, sí. Claudio. No, yo no te dije que te lo yo te digo que te voy a meter a vos en... Porque tiene razón, digamos, en el sentido de que, y bueno, digamos, si vos tenés un dólar que vos utilizo tu verbo, forzando a la baja, y te puede provocar una... alto, que tiene que valer lo que tiene que valer, punto. El problema es si vamos a un proceso de decir, che, vamos a hacer un proceso para que el dólar valga lo que tenga que valer. Si vos al segundo día ya no te bancás el proceso y estás... Entonces,
ahí hay un problema, o sea, eso es lo que yo digo. O sea, Sí, no sí, nos sí, bancamos sí. los procesos. Dijimos, vamos a hacer un proceso para ver cuánto tiene que valer Está el buena dólar. esa. ¿Ok? Listo. Al segundo día, durante la rueda, ya estás intentando que valga. No lo dejaste hacer el proceso directamente. Por eso te digo, para mí ahí estás corriendo un riesgo. Hay un tema de ansiedad, un tema de necesidades políticas, como quiera decirlo. Puede haber millones de cosas, pero ahí empiezas a correr riesgos que exceden al esquema que implementaste. Empezás a correr riesgo por la decisión de, bueno, no voy a dejar que este proceso se dé tan naif, si querés. Yo voy a hacer mis cositas para que vaya para donde yo quiero. Acá al segundo día, a mí lo que más ruido me hace es al segundo día, con el mercado que todavía no se armó, o sea, pará un poquito, viene Pascua, pará un poquito, pero bueno, puede ser lo que vos decís, no quiero pagar ningún costo, no quiero que suba ningún precio, no quiero que el principio de, porque, viste, el principio de imputación, no quiero que se los metan en el culo, quiero que ni siquiera se los acepten, ni lleguen los precios a la góndola, es eso, ¿entendés? Porque podría haber habido aumento de precios, que nadie compre y que los precios después bajen. Sí, podría haber pasado, pero ni siquiera tampoco dejaste que se dé ese proceso. Acá Majo se mete en otro tema que dice, y si con el dólar a 1000 el gobierno compra, los minoristas compran dólares, ¿no? Algunos viajan, entonces dice, deja de estar a 1000, va a subir, dice entonces. Ese es lo que se dice, o sea, los pisos y techos de las bandas son zonas como de rebote, ahí es la simetría de la banda, digamos. Por eso vos cuando lo mandás, cuando el dólar está a 1010, tiene mucho más para subir que para bajar. Se pone asimétrica la banda. Y cuando está en 1390, tiene mucho más para bajar, para subir, porque cuando toque 1400 van a empezar a vender todo lo que tengan que vender. Entonces, a menos que el desbalance sea muy alto y la presión a la baja sea muy fuerte, que lo va a hacer perforar y seguir, pasa eso. Por eso no tiene, de nuevo, por eso yo te decía que esto tiene riesgo de sumarle más volatilidad, porque vos lo querés mandar para abajo. Cuando lo mandás para abajo, el potencial de suba es más alto. Entonces vos le pusiste volatilidad. ¿Entendés? Si es una baja forzada, vos le estás poniendo volatilidad a un esquema que inicialmente no la tenía. Por eso te decía antes, este esquema empezó, pero es muy clave esto que digo, perdón que rompan. Recién arrancaba, era todo recontra preliminar, pero no tenía volatilidad. No te lo bancaste. Ese es el problema que yo veo. No te bancaste ni 2 ruedas, te bancaste.